Hola a todos, soy CryptoWaco, bienvenidos a mi canal. Yo quería hablaros de la próxima crisis porque ya hay mucha gente que se la huele, que se la está esperando y que se está preparando. Pero también hay mucha gente que no quiere creer que estamos a punto de entrar en una nueva crisis y que no quiere ni siquiera hablar de esa posibilidad. Entonces quiero que veamos un poco las mayores bolsas del mundo, ¿no? Que se encuentran en un crecimiento muy significativo desde la última crisis. Si vemos la última crisis sería esta corrección de aquí, y desde entonces hemos seguido creciendo pues mucho más allá de lo que estuvimos en la última burbuja. Cuando la bolsa está en estos puntos de máximo histórico, la gente empieza a preocuparse y empieza a comprar oro para protegerse para lo que pueda pasar en el futuro. Y vemos como en el último año pues ha subido mucho el valor del oro. Mucha gente se ha animado a comprar oro y a muchos pues también les han estafado porque el oro se puede falsificar o directamente pues no te dan nada, ¿no? Tú crees que estás comprando oro pero en realidad le estás dando dinero a un estafador. Otro indicador muy importante es el de los bonos, ¿no? Que es básicamente la deuda de los países. Y vemos como la deuda de países tan importantes como Alemania pues se encuentran debajo del cero. Eso quiere decir que si compras esta deuda, estás firmando un contrato en el que 100% sabes con total de seguridad, con total garantía que vas a perder dinero. Entonces no es un negocio muy bueno, pero es que hay muchas empresas, sobre todo bancos importantes, que por ley se ven obligados a comprar este tipo de activo, ¿no? Un activo que, bueno, que yo diría que es tóxico, no solo porque te hace perder dinero, sino porque, bueno, en España estamos ya rozando el cero, pero en Francia está en negativo. Y vemos que es una corriente en general, ¿no? Que los bonos de los países cada vez valen menos. Es que como ya hemos visto, los países generan moneda de la nada y bajan los tipos de interés también pues para inyectar liquidez al mercado y permitir que el mercado pues pueda seguir creciendo. Vemos en la última crisis que en el año 2000 pues fue la burbuja de las .com, mucha gente se acordará, y hubo una corrección muy importante, ¿no? Casi del 50%, ¿no? Después pues se recuperó rápidamente y volvió otra vez al mismo nivel y volvió a caer otro más del 50% en lo que se conoció como la burbuja inmobiliaria, ¿no? La caída de Lehman Brothers y muchos bancos que durante esta época pues sufrieron grandes dificultades y de hecho los países lo que hicieron fue rescatar a los bancos, darles dinero para evitar que quebraran. Y ese dinero pues es dinero público, es dinero de todos. Y desde entonces han seguido inyectando liquidez, imprimiendo dinero de la nada, bajando los tipos de interés para crear este crecimiento que algunos podrían considerar que es totalmente normal y que esto es natural y lógico, ¿no? Pero para mí pues más bien es un crecimiento artificial, básicamente inflado por las acciones de los bancos centrales. Básicamente es el último estertor de un sistema que está ya obsoleto, está ya acabado. Pues bien, un indicador muy importante que nos ayuda a predecir cuándo se va a producir la próxima recesión es la inversión de las curvas de deuda, ¿no? Esto quiere decir que la situación normal es que cuando uno compra deuda le van a pagar menos si compras la deuda a 3 años que si la compras a 30, porque a 30 años hay mucha mayor incertidumbre, hay mucho mayor riesgo y entonces esperas un mayor rendimiento de ese tipo de activo financiero, ¿no? Pero en casos muy puntuales se produce lo contrario, es decir, que te pagan más por una deuda a 3 años que por una deuda a 30 años. Y esto normalmente se produce porque nadie quiere comprar deuda a 30 años porque hay demasiada incertidumbre, nadie se fía de los países y nadie se fía de que realmente sea capaz en 30 años de pagar esta deuda, ¿no?
Entonces los inversores prefieren invertir en deuda a corto plazo, a 3 años como mucho, porque ahí tienen un poquito más de seguridad o de certidumbre, ¿no? Entonces vemos como en el año, en el año 1990 pues también hubo una crisis muy importante. Eh, lo primero que se produjo es la inversión de las curvas de estos rendimientos y entonces se produjo la crisis, que es esta barra de aquí. Lo mismo ocurrió en el 2000. Primero se produjo la inversión de las curvas y después vino la crisis del 2000. Y en el año 2008 pues lo mismo. Cuando se produjo esta situación extraordinaria y anómala, pues se podía fácilmente predecir que en pocos meses estaríamos dentro de una recesión o de una crisis. Y ahora mismo pues estamos rozando ese mismo nivel, ¿no? Por lo tanto podemos predecir que en los próximos meses, en el próximo año, pues se declarará oficialmente una recesión. Además de todo esto, en la semana del 16 al 22 de septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos creó de la nada 278.000 millones de dólares en una operación que se llaman las operaciones repo y que prácticamente se hizo durante la noche para rescatar el mercado bancario. En esta noticia habla de que el día 18, solamente el día 18 se crearon 53.000 millones, pero durante toda la semana se estuvieron produciendo operaciones de este tipo de manera encubierta y durante la noche, con lo que si sumamos todo lo que se ha creado durante esa semana, pues llegamos a esa cifra de 278.000 millones. Os dejo en la descripción esta página web donde se informa y te explica lo que son las operaciones repo. Y no solo eso, sino que también la Reserva Federal durante esa semana pues bajó aún más los tipos de interés y ya sabemos que eso es otra forma de crear dinero de la nada. Este señor Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal. Fue elegido expresamente por Donald Trump, que le puso en ese puesto para que hiciera precisamente eso, imprimir dinero de la nada y seguir bajando los tipos de interés. Y es a lo que este hombre se está dedicando, pero no llega a satisfacer las necesidades del presidente Donald Trump, que sigue presionándole y sigue insultándole públicamente a través de Twitter como un incompetente por no ser capaz de imprimir tanto dinero o bajar tanto los tipos de interés como a Donald Trump le gustaría. Y esto nos da un poco la sensación de hasta qué punto llega la urgencia y la desesperación de estos hombres por salvar una economía que está ya acabada, ¿no? Y lo mismo estamos haciendo en Europa. El señor Mario Draghi sigue inyectando liquidez a la banca desde la anterior crisis, pero vemos que estas inyecciones de liquidez cada vez están teniendo menos efecto y que cada vez pues son menos interesantes para los inversores. Así que no quiero centrarme demasiado en los aspectos negativos porque todos conocemos ya cuáles son los efectos negativos de una crisis, pero quiero centrarme más en los aspectos positivos porque crisis en griego significa oportunidad y estoy sumamente agradecido de haber podido vivir este momento tan importante y esta gran oportunidad para la humanidad. Y es que tenemos la oportunidad ante nosotros de cambiar nuestros sistemas de producción, nuestros sistemas de financiación y nuestros sistemas energéticos también. Podemos hacer grandes cambios estructurales durante esta crisis que nos puede llevar a una economía del futuro, en lugar de intentar sostener o mantener sistemas que están obsoletos y que ya no se adecúan a las necesidades de los nuevos tiempos. Entonces, si en lugar de invertir nuestros esfuerzos en mantener esas anticuadas estructuras, invertimos esfuerzos en crear estructuras nuevas, más eficientes y más adecuadas para los tiempos en los que vivimos, pues creo que hay una oportunidad ahí. Hay también una falta de liderazgo, entonces podemos nosotros demostrar con nuestro ejemplo
cómo es posible cambiar muchos malos hábitos y ir pasando pues de una economía de crecimiento a una economía circular en la que no se produzcan residuos, sino que esos residuos se conviertan en recursos nuevos. También tenemos la posibilidad de ir desechando los combustibles fósiles y cada vez ir utilizando más y más las energías renovables de una manera más eficiente también, reduciendo nuestras necesidades de consumo, etcétera. Entonces simplemente espero haberos ayudado a prepararos con tiempo ante esta nueva crisis, que no es nueva, sino que sigue siendo la misma crisis de siempre, y que podamos prepararnos con tiempo para desarrollar una estrategia y para pensar cómo vamos a hacer esta transición en los próximos años. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y hasta pronto.